Bueno, me presento un poco para que, no sé si soy conocido o no, creo que no, pero yo soy médico neurólogo, soy médico farmacólogo, tengo la carrera acá de la UBA de farmacología y en paralelo a la neurología me he dedicado mucho a la farmacología. Al día de hoy trabajo en la industria farmacéutica, en IQVIA, como director médico de ensayos clínicos. Y sigo trabajando en Favaloro, dedicándome a trastornos cognitivos, donde fue mi desarrollo a lo largo de toda mi vida como médico, con mi doctorado, con todo. Y siempre tengo un sesgo muy grande con la investigación, así que muchas de las cuestiones que voy a presentar son publicaciones. Así que bueno, les cuento un poco. El concepto es hablar de demencias rápidamente progresivas. En los últimos años, dentro de este capítulo, me he dedicado a las encefalitis autoinmunes, así que tengo un sesgo hacia eso. De todas maneras, no puse tanto en esta presentación. Me pueden interrumpir en lo que deseen. Así que bueno, esto va a ser como una especie de cuento, ¿no? Tenés razón. Ahí está. ¿Lo pasas, Juan? Sí, lo paso yo. Pásame. Sí, porque debe estar tapado el... Sí, no, ahí, el ¿no? sensor. El sensor debe estar tapado con algo. Pero bueno, no importa. Empecemos hablando de demencia. Demencias es un tema que, bueno, para muchos neurólogos, la mayoría de esto ya es un tema conocido. Pero hay algo que quiero remarcar en el concepto de la demencia. Una demencia, recuerden que por definición tiene que tener un declive desde un nivel de funcionamiento previo. Por eso, en un paciente con retraso madurativo es difícil hablar de deterioro cognitivo, porque es muy difícil mensurar, objetivar cuándo hay un declive de un nivel de funcionamiento previo. Eso es muy importante a la hora de definir una demencia y también mucho más dentro del paciente con una demencia rápidamente progresiva, porque tenemos que establecer, bueno, está como es siempre, son hábitos de siempre, o está teniendo un deterioro mayor en relación a su funcionamiento previo. Tenemos que contextualizar la demencia rápidamente progresiva. Las demencias se clasifican en primaria o en secundaria. Primaria si es neurodegenerativa, secundaria si es, por ejemplo, secundario a un hipotiroidismo, por ejemplo. Las demencias a su vez pueden ser primarias o pueden ser reversibles. Tenemos las demencias reversibles, que es importante recordarlas, siempre tenerlas en cuenta, como una hiponatremia, por ejemplo. Y después tenemos la demencia rápidamente progresiva, que es lo que es pertinente a la charla de hoy. La demencia rápidamente progresiva es una declinación en relación a un tiempo de evolución rápido, subagudo. Menor de 12 meses o menor a 24 meses, 2 años según la literatura. Cualquiera de esas dos definiciones es válida. Por supuesto, esto está en discusión. Las demencias también pueden ser de inicio temprano o de inicio tardío, según la edad de inicio. En general, lo que antes se conocía como demencia presenil, menor de 65 años, hoy hablamos de una demencia de inicio temprano, de edad temprana, o una demencia de inicio tardío, si es después de los 65 años, simplemente por un corte arbitrario. Hoy en día, sin embargo, las demencias se clasifican más según la proteinopatía involucrada, si es una alfa-sinucleína, por ejemplo, una sinucleinopatía para una demencia por cuerpo de Lewy, o si es un trastorno genético, por ejemplo, una mutación de C972 para una demencia frontotemporal. Pero lo que hablamos de hoy es de demencias rápidamente progresivas. Las demencias rápidamente progresivas, bueno, es todo un capítulo, es un síndrome. Este es el continuum. Yo acá les dejo el link porque les recomiendo como literatura, si están empezando a hablar o escuchar sobre este tema, esta es una literatura buena para comenzar. El continuum de neurología del año 2016 ya tiene sus varios años, pero todavía es válido para la hora de empezar a conocer un poco sobre este tema. Dentro del continuum, recordamos el vitamins. El vitamins lo hemos aprendido dentro de la semiología.
es importante repasarlo y vean qué interesante que es. En principio, a mí no me gusta mucho hablar de demencia rápidamente progresiva. Prefiero el constructo deterioro cognitivo rápidamente progresivo, porque hablar de demencia significaría que recién vamos a estudiar y tratar al paciente cuando esté demente, y eso está mal. Muchas veces nos vienen deterioros cognitivos rápidamente progresivos, pero el paciente todavía es autoválido, todavía trabaja. Entonces es mejor hablar de deterioro cognitivo rápidamente progresivo en vez de demencias. Bueno, repasando el concepto de vitamins, recuerden, vitamins es de cuadros vasculares, infecciosos, tóxicos metabólicos, como por ejemplo un hipotiroidismo, cuadros autoinmunes, aquí entran las encefalitis autoinmunes, los cuadros malignos como los tumores, las neoplasias, los cuadros sistémicos. La iatrogénica es muy importante porque son las causas conocidas o secundarias a medicamentos, que eso le voy a dedicar un capítulo ahora. La neurodegenerativa, es importante recordar que una de las causas más frecuentes de demencias rápidamente progresivas en el mundo y en nuestro medio es, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, las causas neurodegenerativas. La sistémica, la S es sistémica en castellano, pero en el inglés se incluye seizures, un cuadro de estado epiléptico no convulsivo, por ejemplo, y los cuadros estructurales, por ejemplo, un hematoma subdural. Aquí yo, déjame el anterior, por favor. Esto también es a colorario personal. Yo siempre me gusta agregar la P. ¿Por qué la P? Porque aquí nos olvidamos de los cuadros psiquiátricos. Como neurólogo que hago cognitivo hace años, hemos visto pacientes con cuadros psiquiátricos, cuadros depresivos muy severos. La enfermedad maníaco-depresiva, por ejemplo, cuando el paciente está brotado, cuando el paciente está con un furor, por ejemplo, puede simular un cuadro de demencia, un cuadro de deterioro cognitivo. Y por alguna razón, a veces el paciente con recuperación espontánea o con psicofármacos, a las semanas el paciente se recupera espontáneamente. Esos son muchas veces cuadros psiquiátricos. El deprimido que consulta muy severo, que se lo trata, se le da antidepresivos y el paciente en unos 6 meses o un año ya ha vuelto a recuperar sus funciones cognitivas. Por eso, dentro de este algoritmo, incluyan los pacientes psiquiátricos, ¿sí? También. Y una cosa más, el constructo de vitamins es muy importante por la semiología, para recordar, pero también recuerden que aquí se involucra el síndrome confusional. Si alguna vez tenemos un síndrome confusional agudo, vamos a tener que tener toda la semiología, la sapiencia, para poder diferenciar si es un síndrome confusional agudo, si es una demencia rápidamente progresiva. Pero creo yo que el vitamins también aplica a un paciente con un síndrome confusional agudo. Lógicamente, en un confusional agudo también tenemos que descartar si no tiene un hematoma subdural, un hiponatremia, un hipotiroidismo, etc. ¿Ok? Ahora sí. Bueno, esta es otra literatura, esta es un poco más reciente, esta es de Nature del 2022. Más actualizadas, no hay nada mucho mejor que estas guías, que son muy detalladas. Así que también les recomiendo ver esta literatura. ¿La que sigue? Esta literatura nos plantea algunos aspectos interesantes. Uno, que el tiempo de evolución no está muy claro. El tiempo de evolución para algunos será de 12 meses, para otros será menos de 24 meses. Lógicamente, en tiempos de evolución más cortos, por ejemplo, 6 meses de deterioro cognitivo de rápida evolución, es más probable que el paciente tenga un cuadro autoinmune, por ejemplo, que un cuadro de enfermedad de Alzheimer rápidamente progresivo, donde el tiempo de evolución se acerca más a los 12 meses o 24 meses. ¿Ok? Esto después lo voy a contar de nuevo más adelante. La que sí, por favor. Bueno, esta publicación fue hecho dentro del contexto después del COVID. El COVID está como causa infecciosa dentro del grupo también de los deterioros cognitivos rápidamente progresivos. Otra vez lo digo a propósito, a veces no llegan a estar dementes, pero el paciente con un deterioro cognitivo rápidamente progresivo también tiene que tener todo este algoritmo de un rápido estudio y tratamiento. La que sigue. Puede ser, a ver si se lo sacas al mouse. A ver, ahí.
Quiero probar con el... A ver, ¿querés probar con el pasador tuyo? A ver. Ahí está. Bueno, con el... Bueno, ok, sigamos. Volvemos otra vez a la guía de Nature, que les recomiendo tenerla, leer. El enfoque es más o menos como un cuadro, como una consulta neurológica. La que sí, 2 veces. Una más. No, perdón, atrás. Ok, perdón. O sea, lo importante es la historia clínica, examen neurológico, etc. Pero el paciente con una demencia rápidamente progresiva se tiene que internar. Se tiene que hacer múltiples estudios, hay que ser invasivos. Esto incluye una punción lumbar. Y lo que se ha agregado en los últimos años, que es más claro, es que en este grupo de pacientes hay que hacer un análisis de autoanticuerpos para encefalitis autoinmunes, con el panel de anticuerpos de superficie y con el panel de anticuerpos intracelulares. Porque el concepto de una demencia rápidamente progresiva es que si al paciente lo podemos tratar y eventualmente curar. Lo que ha agregado también las últimas guías es que, fíjense, en un step 2, o sea, en un paso 2. Todavía no estamos en el step 3 donde podemos pedir un PET, algo más complicado, pero en el step 2, dentro de la punción lumbar, incluir biomarcadores para Alzheimer, por ejemplo, beta amiloide y tau, y después RT-QuIC para los cuadros priónicos o la proteína 1433. Una guía intenta decirnos lo que deberíamos hacer. Después esto tenemos que bajarlo hacia nuestro contexto, ¿no? Lo que sí es evidente que la punción lumbar la tenemos que pensar, y si le vamos a hacer la punción lumbar para no tener que punzarlo 2 veces, en la misma punción pedirle lo más que podamos, incluyendo esto, anticuerpos. ¿Ok? Lo que sigue. Bueno, esta misma guía nos muestra la resonancia, que es muy importante en el diagnóstico diferencial de una encefalitis, en una demencia rápidamente progresiva. Acá tenemos un ribete cortical en una secuencia de difusión y en los ganglios de la base. Esto es compatible con ¿qué puede ser? Con Creutzfeldt-Jakob. Después acá tenemos, en el caso C, microhemorragias en el GRE, macro y microhemorragias múltiples con una leucoencefalopatía vascular y mucha atrofia cerebral, que esto es compatible con amiloidosis cerebral difusa, una amiloidosis cerebral difusa, un cuadro grave. Lo característico son los microbilids, pero que aparte tiene la atrofia característica de un paciente con enfermedad de Alzheimer. ¿Okay? Después, esto es más difícil, esto es una angeitis primaria del sistema nervioso central, que también debutó como demencia rápidamente progresiva. ¿Esto qué puede ser? La inflamación temporomesial medial visualizada en el flare axial. Una encefalitis límbica, de la que vamos a hablar ahora. Y esto es como si fuera en el flare un hockey stick. Excelente, sí, un Wernicke-Korsakoff, muy bien. Que no es específico el signo del hockey stick para el Wernicke, sino porque también puede estar en la encefalitis autoinmune, en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Pero la resonancia, como pueden ver, es muy importante para una demencia rápidamente progresiva. Y a veces las primeras resonancias, en muchos de estos casos, dentro del concepto de una DRP suele ser normal. En una encefalitis autoinmune a veces ocurre que dentro de las primeras semanas de evolución o los primeros meses la resonancia es normal o solamente tiene cambios sutiles. Y es un buen aprendizaje que hemos hecho, que muchas veces repitiendo la resonancia, es en la segunda resonancia al mes, a los 30 días a veces nada más, podemos ya encontrar la inflamación que no vimos en la primera resonancia, ¿sí? Y eso aplica a muchas de estas enfermedades de demencia rápidamente progresivas. ¿Sí? Bueno, entonces la idea de la demencia rápidamente progresiva es tener en cuenta el vitamins, el diagnóstico tenemos que agotar todos los recursos, tenemos que ser invasivos, y el tratamiento, bueno, tenemos que pensar ya en un tratamiento empírico. No lo digo yo, lo dicen las 2 guías anteriores que les mostré, es que a un paciente con demencia rápidamente progresiva, habiendo descartado una infección o un linfoma, tenemos que pensar en un tratamiento con metilprednisolona, un tratamiento empírico con metilprednisolona.
pensando en que podría ser alguno de estos cuadros inflamatorios de los cuales hemos visto, y según la respuesta, a veces ver y considerar otros estudios, otros diagnósticos. No es tan así, pero es lo que dicen las guías. Más adelante les voy a mostrar que no es tan así. Podrían haber errores, ¿no? La que sí. Bueno, un poco de lo que son las publicaciones y lo que hay en nuestro medio en relación a las demencias rápidamente progresivas. También esto es importante para bueno, en un sistema que tiene residencias, para motivar las publicaciones, los premios. Esto lo hicimos en el Sanatorio Mitre, ya fue hace bastante, 2017. Piensen que los criterios de Graus, de encefalitis autoinmune, salieron en el 2016. Recién se estaba empezando un poco a hablar o haciéndose un poco más famoso la encefalitis autoinmune. Hoy creo que ya es algo más conocido. Entonces nos tomamos el trabajo de hacer un registro de demencias rápidamente progresivas. Recomiendo tener registros, nosotros hemos motivado mucho en hacer registros y por este registro hemos obtenido un premio de la Sociedad Neurológica Argentina. Una de las cosas, bueno, lo que hemos hecho en aquel momento es ver cuáles eran las causas más prevalentes de demencias rápidamente progresivas. Y una fueron las encefalitis autoinmunes, los cuadros neurodegenerativos y en tercer lugar aparecía las infecciones. Las infecciones como, la que sigue por favor. Las infecciones como el HIV. El HIV en el contexto del Mitre fue la tercera causa más frecuente de demencias rápidamente progresivas. Al hablar de prevalencia y demencias rápidamente progresivas hay que pensar en el concepto. Más adelante les voy a mostrar. Pero cuando nos sumamos con Fleni, por ejemplo, a hacer un multicéntrico, ¿qué patología piensan que subió mucho? Que acá era mínima. No, fular. No, los priones, porque en aquel momento... Ya me parece que no tanto, pero el Fleni era un centro de derivación para 1433, para estudio de priones, entonces tenía una casuística contra tuto muy grande de priones, porque todos le derivaban los priones a Fleni en aquel momento. Entonces, otra vez, la prevalencia, las causas de la prevalencia de la demencia rápidamente progresiva va a depender un poco del centro. Ok, la que sigue. Bueno, este es el trabajo multicéntrico que les conté. En este multicéntrico no ganamos el premio, esta vez en la Sociedad Neurológica, a pesar de que la muestra fue mucho más grande. Fíjense, registramos 70 pacientes con encefalitis autoinmune, 328 pacientes con demencias rápidamente progresivas. Las prevalencias sí, esta vez sí fueron las causas neurodegenerativas, las encefalitis autoinmunes y los priones. El objetivo esencial, por lo menos interno de nuestra parte, era visualizar que la encefalitis autoinmune es muy prevalente, es muy importante en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Después les voy a contar un poco hacia dónde vamos. Y otra cosa muy interesante que destacamos de este estudio es que había más o menos un 18% de los casos de demencia rápidamente progresiva que no tenían diagnóstico, 15.85, no tenían un diagnóstico. Contextualizando que en Argentina es muy difícil hacer panel de encefalitis autoinmune, 1433, entonces muchos pacientes con DRP terminan no teniendo un diagnóstico definido. Ahí están dando. Bueno, esto lo publicamos el año pasado, lo lideró Cubas, que fue residente del Mitre, ahora está en Fleni, y lo que hicimos fue una revisión sistemática de las demencias rápidamente progresivas. Se destaca en Latinoamérica un poco lo mismo, que en Latinoamérica es prevalente la encefalitis autoinmune, es prevalente las demencias rápidamente progresivas y las causas neurodegenerativas. Un poco diciendo que en Latinoamérica se replica lo que encontrábamos en estos estudios anteriores, que las causas más frecuentes son las causas neurodegenerativas. Y eso es importante porque recuerden que a veces uno se olvida que un paciente con Alzheimer puede tener una evolución corta, de 6 meses rápida, pero eso hay que considerarlo. Por supuesto, uno llega a esa conclusión después que se agotaron todos los estudios, los recursos y posibilidades. Y lo otro importante en las encefalitis autoinmunes, otra vez, es algo, si bien la encefalitis autoinmune es una enfermedad rara, es una rare disease, es prevalente en nuestro medio. Y finalmente, esto también a fines de este año,
con el doctor Barbosa y un grupo que armamos ad hoc, se publicó el Carenay, que si no lo tienen es interesante leer, está un poco adaptado a nuestro medio, las guías de encefalitis autoinmune. Ya acá una guía especial de encefalitis autoinmune. Bueno, causas. Vamos a hablar un poco de las causas. Creo, con un sesgo personal, según un orden de importancia, totalmente arbitrario, ¿no? Ahí están dando. Bueno, en orden de importancia, las demencias reversibles. Dentro de las demencias rápidamente progresivas, tenemos que recordar rápidamente todas las demencias potencialmente reversibles, porque son las que podemos curar. Por ejemplo, una hidrocefalia normotensiva la podemos sostener, incluso podemos recuperar funciones cognitivas, los cuadros infecciosos. Pero las farmacológicas quiero destacar un poco importante, por un sesgo personal obviamente, pero además porque nos hemos cansado de ver pacientes en los cuales no se ha considerado la posibilidad de que un medicamento sea la causa de su deterioro cognitivo. Repasémoslos rápidamente, pero van a ver que quizás no tienen o no tenían en su cabeza todas estas posibilidades. Los anticolinérgicos están dentro de una posibilidad de deterioro cognitivo. Para los que no conocen, existen los criterios de Beers, recomendados por la Sociedad de Geriatría, donde dice que los anticolinérgicos no hay que dar en pacientes gerontes. Bueno, el problema es que muchos no saben lo que es un anticolinérgico, no saben que la solifenacina, por ejemplo, un antiespasmódico es un anticolinérgico, por ejemplo. Y hay un montón utilizados para La incontinencia urinaria. Incontinencia urinaria, la trimebutina, y así hay un montón. Difenhidramina. Hay un trabajo que fueron a buscar las autopsias del banco de cerebro del Reino Unido y se fijaron aquellos que habían recibido No se escucha nadie lo que decir. anticolinérgicos de cualquier índole por más de 2 años y aquellos que no. Y los que habían recibido anticolinérgicos, por lo que sea, tenían más patología de Alzheimer que los que no habían recibido. Sí. En Parkinson. Sí, los anticolinérgicos son un problema. El problema que yo veo es que muchos médicos no saben que son anticolinérgicos, porque piensan que solamente los que tienen un biperideno con acción exclusivamente central es el que puede ser dañino, y no. Los que son con acción periférica también tienen cierto pasaje por barrera hematoencefálica. Bueno, el litio yo creo que es más conocido, el topiramato. Si el paciente viene con anomias, bien, fíjense si no fue el topiramato. Levetiracetam para los que hacen epilepsia es más conocido. El tacrolimo, bueno, muchos no saben que el tacrolimo en sus primeras semanas, días, puede dar una encefalopatía con deterioro cognitivo. Fíjense si el paciente no toma un inmunosupresor. La resonancia, la encefalopatía por tacrolimo es con resonancia normal, así que muchos no la consideran. Esto es un capítulo importante, los inmunomoduladores, los biológicos que pueden dar leucoencefalopatías o encefalitis autoinmunes. Hay un subgrupo de encefalitis autoinmune que se llama las encefalopatías por inhibidores de checkpoint. Los inhibidores de checkpoint son medicamentos que se utilizan para el cáncer esencialmente y pueden dar cuadros de encefalitis autoinmune. Entonces, hay muchos inmunomoduladores biológicos que son muy nuevos, que nosotros como neurólogos no sabemos y no tenemos por qué saber, pero creo que sí deberíamos considerar que algunos o muchos pueden dar encefalopatías. Tenemos que ir al Vademecum y leer un poco la bibliografía y ver si está linkeado la leucoencefalopatía con el bevacizumab, por ejemplo, que sí está recontra linkeado. Bueno, los opioides y deterioro cognitivo también es algo ya conocido. Y las benzodiazepinas, si bien es raro que el paciente se ponga demente por un clonazepam, no nos olvidemos que un clonazepam puede dar un cuadro paradojal, por ejemplo, y ahí sí puede parecer como demente. Es raro, pero es más frecuente que ocurra en ancianos. Bueno, ahora sí, pasamos a las causas farmacológicas. Quiero hablar de las encefalitis autoinmunes porque, el paciente puede venir demente, y como voy a mostrar si ya vamos a tener tiempo, y el paciente lo podemos curar. Las encefalitis autoinmunes, en esencia, es un cuadro inmunomediado del sistema nervioso, no cerebral solo, porque hoy se sabe que muchos sistemas de nuestro organismo pueden estar involucrados.
y está asociado con la presencia de autoanticuerpos, cuya causa es al día de hoy desconocida. Si bien están grabados algunos gatillos, como por ejemplo virus, como por ejemplo el herpes, por ejemplo, o el paciente suele a veces tener un IVAS, o en cuadros más claros, donde sí, bueno, por ejemplo, el paciente recibió un inhibidor de checkpoint, ahí sí es más evidente como causa el inhibidor de checkpoint de la encefalitis. A veces se asocia al cáncer, no siempre, depende de la prevalencia del autoanticuerpo, y ahí sí hay una causa un poco más lógica, pero en muchos casos no hay cáncer y no hay ninguno de estos gatillos dentro de los cuales yo les estoy hablando, así que no hay una causa conocida. Así que estos autoanticuerpos pueden ser de superficie celular o pueden ser intracelulares y a su vez cada uno tiene un comportamiento muy distinto. Hoy en día la encefalitis autoinmune es considerado, la que sigue porque me estoy adelantando. Hoy en día la encefalitis autoinmune es considerada un cuadro heterogéneo. Es una rare disease, es una enfermedad rara porque tiene una baja prevalencia. Pero mi sensación es que en realidad no es tan rara la enfermedad. Quizás, bueno, se debería testear un poco más. Pero bueno, es controvertido lo que estoy diciendo y en el mundo todavía no está claro si habría que testear un poco más en los pacientes con encefalitis autoinmune. Lo que es claro es que es un cuadro heterogéneo. Es un cuadro heterogéneo porque la encefalitis por NMDA tiene muy poco que ver semiológicamente con una encefalitis por LG1. Una encefalitis intracelular por un anticuerpo anti-HU tiene muy poco que ver con una encefalitis por canales de potasio, porque la sintomatología es bastante distinta. Hay patrones en común, por eso existen los criterios, pero después en las características hay muchas cuestiones que son muy desconocidas o no están muy relacionadas. En general, un anticuerpo de superficie celular tiene buena respuesta con los inmunomoduladores. Una primera línea de tratamiento con inmunoglobulina y corticoides debería generar una respuesta en un superficie celular como NMDA de más del 90%. De más del 90%. Con primera línea debería responder bien si es un verdadera encefalitis autoinmune. Un intracelular, como un anti-HU, un MA2, tiene una tasa de respuesta mucho menor, es mucho más refractaria. Por eso se dice que el tratamiento de un anticuerpo intracelular es ¿cuál? Remover el cáncer. Si tenemos ese cáncer, remover el cáncer. Pero suele responder menor. La otra problemática que tenemos es que en la medida que va pasando el tiempo, cada vez se describen más anticuerpos. Cada vez se describen más anticuerpos que no están dentro de los paneles de anticuerpos que solemos conocer, que les voy a mostrar más adelante. Después, la encefalitis autoinmune es difícil de diagnosticar. ¿Por qué lo decimos? Porque hay muchas publicaciones donde hay una tasa de error más o menos del 30%. Y eso un paciente que fue evaluado por un experto. O sea que a veces pueden haber errores diagnósticos y esto está muy sabido. Por eso, como línea general, es un cuadro de difícil diagnosticar. Particularmente en sus estadios iniciales. Los síntomas son prolongados, también esto se sabe poco, pero hay cuadros, encefalitis autoinmunes que son agudas, subagudas y después tenemos el estadio crónico. El estadio crónico donde el paciente, les voy a mostrar pacientes que hemos visto con una encefalitis autoinmune hace 10 años y hoy lo seguimos viendo, pero ya tienen otra problemática, que es el deterioro cognitivo, que es la depresión. También es muy poco sabido qué hay que hacer con esos pacientes en un estadio ya crónico de encefalitis autoinmune. ¿Ok? Así que tiene todas esas problemáticas hoy en día un paciente con encefalitis autoinmune. Bien, estos son los criterios de Graus. Para los que lo conocen, lo vamos a repasar un poco. Para los que no, también les recomiendo, la literatura es del 2016. Fíjense que si bien pasaron unos años ya, tampoco es que pasó tanto como para decir que hay mucha experiencia sobre la encefalitis autoinmune. Creo yo que esto fue un paradigma de cambio en la neurología, porque hoy en día se sabe que hay un montón de cuadros neurológicos que los podemos potencialmente curar, que antes no los teníamos muy en cuenta. Y esto aplica para un montón de enfermedades neurológicas. Los criterios de Graus tienen limitaciones. Los criterios Graus, como paréntesis, incluyen a todos los anticuerpos, intra y extracelulares,
Y en líneas generales es un cuadro de deterioro cognitivo o psiquiátrico subagudo, pongámosle de 3 meses, y que además tiene al menos una evidencia de algún estudio anormal, que puede ser un LSR patológico, con células principalmente, células elevadas. Las proteínas elevadas por sí solas no hablan mucho de encefalitis autoinmune. Un electroencefalograma característico, como por ejemplo, no sé, un delta Brash en una encefalitis por NMDA. Eso es muy difícil de detectar a veces. Una resonancia característica con la encefalitis límbica conocida, o alguna característica en el examen neurológico que es muy característica, como por ejemplo una crisis distónica facio-braquial en un paciente con encefalitis por el G1, por ejemplo. Y así diagnosticamos la causa posible de encefalitis autoinmune. La encefalitis autoinmune es posible, probable y definida. La definida es fácil, porque es cuando tenemos el anticuerpo. Cuando tenemos el anticuerpo y estamos seguros que no es un falso positivo. Lo mejor para ello es tener el anticuerpo en suero y líquido cefalorraquídeo. Por eso hay que pedir en los dos. Pero esa es la definida. La probable también es fácil de recordar, porque la probable es cuando el paciente tiene un síndrome típico de encefalitis autoinmune. ¿Cuál es el síndrome típico de encefalitis autoinmune? La encefalitis límbica. La encefalitis límbica, lo que antes conocíamos como encefalitis autoinmune, antes de todos los anticuerpos, la encefalitis límbica. Esa es la probable. La posible, bueno, es esta. Lo que se recomienda es, cuando tenemos un paciente que cumple los criterios de posible, es estudiarlo para encefalitis autoinmune y eventualmente tratarlo de manera empírica. No deberíamos, quizás, por lo menos la primera línea, esperar tanto los anticuerpos para tratar una encefalitis autoinmune. De todas maneras es controvertido. De todas maneras, la literatura no es concreta en decirnos que un paciente con encefalitis autoinmune posible debe recibir inmunoglobulina. No. Yo diría en la probable principalmente, en la probable seguro, porque hay causas. La causa de encefalitis límbica es casi por absoluto un anticuerpo. Es muy raro que sea un herpes o otro tipo de patología. Pero igual, de todas maneras, no es controvertido. Entonces, otra vez, la encefalitis límbica es una encefalitis autoinmune probable. Bueno, hay criterios, son los mismos. Acá lo que agrego es que, además de la resonancia, se puede hacer un PET. En el PET, a diferencia de los cuadros neurodegenerativos, en vez de tener hipocaptación, tienen hipercaptación. ¿Sí? Si pedimos un PET a nivel temporomesial y es encefalitis autoinmune, se debería ver hipercaptante. Y esto necesitamos para categorizar una encefalitis autoinmune definida, ¿sí? El anticuerpo. Y así, para los que no tienen la experiencia de haber visto un paciente o haber pedido un panel, así serían las órdenes médicas. Uno como residente debería hacer 4 órdenes, un panel para encefalitis autoinmune con anticuerpos de superficie, listando todo esto en NMDA, el G1, Casper2, AMPA 1, 2 y GABA, y 2 órdenes, porque uno tiene que ser para suero, otro para LSR, y lo mismo para anticuerpos intracelulares, que son los anticuerpos de paraneoplasias, que son HU-YO y RI, pero hoy en día se comercializa el kit que tiene todo este conjunto de intracelulares, donde está el HU, YO, RI y el MA2, y se agrega el GAT65, que también es una causa de encefalitis autoinmune, principalmente con crisis comiciales, pero con muchas chances de tener un falso positivo, ¿sí? La particularidad de estos paneles que se hacen en el mundo, son los mismos que se hacen acá en Argentina, son los mismos que se hacen en el mundo. La particularidad es que no incluyen, por ejemplo, no incluyen Igelon 5. ¿Sí? Estos paneles no incluyen Igelon 5. En Argentina, a mi parecer, no se testea Igelon 5. En la clínica Mayo, por ejemplo, sí, si lo derivan ahí, se puede hacer Igelon 5. DPPX, que es de los anticuerpos de dopamina, tampoco está incluido dentro de los paneles y es otra causa, si bien rara, de encefalitis autoinmune. Pero bueno, en esencia, este es el panel que hay que solicitar para poder definir una encefalitis autoinmune.
Dentro de las publicaciones les recomiendo esta donde me tocó ser parte. Hay una alianza mundial de encefalitis autoinmune en el Reino Unido y después acá hay dos referentes que son Martin Titular, que es uno de los referentes mundiales, si no el uno, y John Pittock, que es un líder en anticuerpos, ¿sí? Y junto con la alianza se publicó en JNP una guía un poco distinta a la de Graus, porque el problema de Graus, fíjense acá, ¿qué especialidades médicas están siendo obviadas? No, neurológicas. Para alguien que hace movimientos anormales es ofensivo este criterio, porque ustedes saben que un paciente, hay mucha literatura, hoy se sabe más que un paciente con un cuadro de movimientos anormales rápidamente progresivo puede ser eventualmente una encefalitis autoinmune. Y esa característica fue obviada dentro de los criterios de Graus. También las disautonomías, por ejemplo, quienes se dedican a disautonomías, hay disautonomías primarias de rápida progresión. Estos son pacientes que tienen muchas disautonomías, muchos cuadros de hipotensión, muchos debutan con piloerección, sudoración profusa, hipertensión desconocida previamente. Las disautonomías también fueron obviadas dentro de este constructo. Entonces, bueno, un poco lo que se intentó hacer en la guía de la JNP es involucrar a más especialidades médicas y dividir la encefalitis autoinmune, no tanto según esos criterios en probable, posible, definida, sino aclarando la clasificación anatómica, porque como les decía, hoy en día las encefalitis autoinmunes pueden tener cualquier tipo de localización cerebral, ¿sí? ¿Ok? Perdón. Y lo que se agregó también es una clasificación serológica, porque esto es lo que nos sucede muy a menudo, que tenemos pacientes que tienen encefalitis autoinmune, que cumplen los criterios, pero que son seronegativos, que no le encontramos el anticuerpo. Quizás sea una encefalitis autoinmune, no sé, por el anticuerpo DPPX, pero tenemos que considerarla. Es una entidad distinta, por ejemplo, en las encefalitis autoinmunes seronegativas, y acá ya no es recomendable hacer segunda línea, por ejemplo, rituximab, porque no estamos realmente convencidos si es una encefalitis autoinmune, pero es una entidad que hay que estudiarla. Y después la clasificación etiológica, como les dije. Hay pacientes que son postinfecciosos, como por ejemplo posterior al COVID, posterior a la vacuna del COVID, que hay casos reportados, posterior a la encefalitis por herpes, y las causas iatrogénicas por medicamentos, en su mayoría biológicos, antineoplásicos, etc. Así que esta guía se las recomiendo también, es del 2021, y esta guía tiene 3 capítulos, porque el capítulo 2 es del long-term management, del manejo más a largo plazo, qué anticomiциales dar, por ejemplo, bloqueadores de canal de potasio, por ejemplo, no dar antipsicóticos neurolépticos típicos. No voy a entrar en detalle de eso ahora, porque la clase en sí es de DRP, pero les recomiendo el capítulo 2 también para el manejo más a largo plazo, que es de donde hay muy poca literatura. Después que el paciente salió de alta, que ya recibió inmunoglobulina, corticoides, hay muy poca literatura de qué hay que hacer con esos pacientes. Bueno, cambiemos de tema de encefalitis autoinmune. Si queda tiempo, después les cuento algunas cosas más, pero como esta charla es de DRP, quiero mencionar otras etiologías. En orden de importancia, con un sesgo, otra vez la neurosífilis es una causa de demencia rápidamente progresiva. Por un paciente que hemos visto, o 2 pacientes en 10 años, se justifica, y está bien, testear con BDRL a todos los pacientes con deterioro cognitivo. Porque con un tratamiento con la penicilina lo podemos potencialmente curar al paciente. Y es que lo que pasó en este paciente. Pedimos sangre periférica, apareció la BDRL y la confirmamos con LSR también. Bueno, la neurosífilis es un tema, particularmente diagnosticarla es todo un tema también en un paciente anciano. En este paciente fue todo un problema. El test cognitivo lo muestro no para verlo en detalle, eso es producto de otra charla, pero el test cognitivo
es muy útil para monitorear los síntomas en un paciente con deterioro cognitivo rápidamente progresivo. Ni hablar en una encefalitis autoinmune, hay papers de eso, donde hay el monitoreo de la inmunoterapia y la eficacia es con el test cognitivo, porque nos brinda parámetros objetivos, pero en estos cuadros, como por ejemplo en una neurosífilis, es muy interesante ver cómo el paciente mejora los números. El test cognitivo se puede hacer en la internación, hemos aprendido que se puede hacer en la internación y que se puede repetir periódicamente, cada 3 meses. Lo del efecto aprendizaje existe, pero en este punto es relativo, es controversial. Porque el experto se puede dar cuenta perfectamente que si el paciente mejora el test cognitivo, no fue por un efecto aprendizaje, sino que porque clínicamente se lo ve mejor. Un experto puede darse cuenta si es aprendizaje del test cognitivo o realmente el paciente mejoró. Pero fíjense la utilidad de un test cognitivo. Bueno, en el continuum, en el mismo que le mostré, están los criterios. En esencia es que el paciente tenga los anticuerpos, pero que también tenga un LSR inflamatorio. El LSR inflamatorio es muy importante porque también monitorear, estos pacientes se van repunzando y se monitorean las células y las proteínas. Como dijeron, muy bien, la encefalopatía de Wernicke también es una causa frecuente de demencia rápidamente progresiva. Son pacientes que se pueden tratar perfectamente con la reposición vitamínica, por lo tanto hay que tener en cuenta como causa de deterioro cognitivo rápidamente progresivo. No necesariamente, fíjense, acá esta casuística muestra que en un 37% de los casos solamente aparece un signo de la encefalopatía de Wernicke. Y la tríada clásica solamente en un 15%. Por eso no tenemos que esperar que el paciente tenga todo el cuadro florido, el Korsakoff, todo lo florido de la encefalopatía clásica de Wernicke. Y las imágenes del Wernicke son muy interesantes. Tienen una hiperintensidad en T2, flaredifusión a nivel periacueductal, en el tálamo y en los cuerpos mamilares. Esto es bastante típico esto y esto de encefalopatía de Wernicke. Bueno, Creutzfeldt-Jakob. Creutzfeldt-Jakob no debería ser una clase de Creutzfeldt-Jakob, pero por cuestión de tiempo no lo va a hacer. Pero también lo puse después de todas estas porque el Creutzfeldt-Jakob al día de hoy no tiene tratamiento. Así que, si bien es una prioridad diagnóstica, no es una prioridad para dar un tratamiento. Y además porque, como lo vamos a ver, muchas de las lesiones típicas del Creutzfeldt-Jakob pueden aparecer en un paciente con encefalitis autoinmune u otros diagnósticos. Entonces, debería ser una de nuestras últimas consideraciones. La enfermedad de Creutzfeldt, por lo menos en el enfoque de una demencia rápidamente progresiva. Sería un error hacer un diagnóstico rápido de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob tiene síntomas y criterios diagnósticos específicos. No es motivo de hoy hablar y detallar, pero les quiero mostrar algunas cosas. Este es el ribete cortical para el diagnóstico de enfermedad por Creutzfeldt-Jakob. El ribón cortical, el ribete cortical en difusión, es hoy en día uno de los parámetros diagnósticos principales. No se ve tanto en el FLAIR, se puede a veces pesquisar mínimo, pero en esencia no se ve y en el T2 tampoco. Así que la difusión es esencial. Y los parámetros típicos son el ribete cortical en corteza, sino el brillo en los ganglios de la base también, en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica. Y en otras variantes, el otro signo es el signo del pulvinar, con la hiperintensidad de las zonas mediales vitalámicas. O, si es un poquito más, se habla de hockey stick o palo de hockey, porque tiene la forma de un palo de hockey. Pero como vamos a ver, el ribón cortical, el ribete cortical, tiene un montón de errores diagnósticos. Por ejemplo, una trombosis venosa cerebral, que también tiene ribete cortical. Acá la clínica es totalmente distinta, pero ribón cortical, la trombosis venosa puede tener. Una hipoxia posparto también puede generar un brillo de la corteza. Los cuadros hipóxicos isquémicos tienen brillo de corteza. La intoxicación por metanol, esta es más una pregunta de choice de un examen que de la práctica clínica. Pero la encefalopatía hepática también cursa con ribón cortical.
con ribete cortical. Así que esto debemos considerarlo y medir la función hepática en el paciente. El MELAS también, el MELAS con deterioro cognitivo también es un diagnóstico diferencial de Creutzfeldt-Jakob, porque también tiene ribete cortical, y acá tenemos que estudiar con lactato. Como bien dijimos anteriormente, la encefalopatía de Wernicke puede cursar con una resonancia similar al Creutzfeldt-Jakob, con ribete cortical y con signo del pulvinar hockey stick. Así que el ribete cortical es importante para el Creutzfeldt, pero no es para nada específico. ¿Ok? Bueno, algo de causas. Este es el típico paciente de Argentina. Este paciente me lo pasó Nacho Flores, porque digamos que en los últimos par de años ya no veo tanto encefalitis autoinmune, entonces estoy mucho más con la industria, pero no tenía un paciente muy actualizado. Entonces le pedí a Nacho Flores de Favaloro que me pase un paciente bien de ahora, de este año. Este paciente tiene 53 años, es una típica paciente joven con deterioro cognitivo, cuadros conductuales. Tuvo un tema con la hija que quedó embarazada. Bueno, a veces las cuestiones sociales son factores de confusión en la consulta con deterioro cognitivo. El cuadro tiene una evolución de 5 meses y no mucho más. El Mini-Mental 27 en 30 está ahí, digamos, borderline el Mini-Mental, prácticamente normal. Y en el examen neurológico, conductual, no tenía nada más que se podía ver. Estaba algo lenta, pero con un enlentecimiento muy, muy en específico, no mucho más. Entonces, en este paciente se le pidió un laboratorio general, el típico que le pedimos a cualquier paciente, le vino todo normal. Una resonancia, también, no sé si ustedes ven algo, pero nosotros en aquel momento no vimos nada en particular. Los hipocampos están normales, tiene para 53 años, la corteza cerebral está bien. Los hipocampos están bien, están ensanchados. Quizás sutilmente podría tener un mínimo ensanchamiento cortical, pero nada muy específico. En el axial no tiene ninguna particularidad. Pero el test cognitivo, este es el test cognitivo de Favaloro, el que hacemos en Favaloro INECO. Bueno, tiene un AC bajo de 68, descendido. Y después en el resto de todos los otros test cognitivos también tiene un rendimiento bajo. Por ejemplo, en la lista de Rey, que son 15 palabras, la paciente solamente dijo 3. Por ejemplo, para un relato no pudo decir prácticamente nada del relato. O sea que realmente tuvo un deterioro cognitivo importante en el test cognitivo. También se realizó un electroencefalograma, fue normal. Y bueno, como la paciente nos encontramos con ese deterioro cognitivo marcado, importante, con un cuadro de 5 meses de evolución, bueno, está dentro con lo que yo les dije, que no tiene por qué estar el paciente demente, se decidió hacer una punción lumbar. La punción lumbar tiene proteínas 0,69, o sea, un poco elevadas, pero solamente unas células. Todo el panel de bacterias, virus y hongos salió normal, y como les conté, dado que el paciente se decide hacer una punción lumbar, se tomaron muestras para anticuerpos de encefalitis autoinmune. Que me adelanto, nunca pudimos obtener estos resultados porque no se terminaron autorizando, ¿sí? Nosotros en Favaloro trabajamos con prepagas, pero tenemos ahora, hace unos años, una gran población con PAMI, ahora porque en neurología tiene PAMI, así que, y es muy difícil pedir estos anticuerpos por PAMI. Por eso. Bueno, y más difícil pensar en esto, dado que nos vino todo negativo, el físico-químico no tenía un patrón para encefalitis autoinmune, la resonancia era normal, bueno, dijimos, bueno, a ver, ¿por qué no pensamos en pedirle un PET con FDG y con PIB? Porque los criterios que le mostré nos marcan que lo podemos pedir, y hay criterios para cuándo pedir un PET con amiloide, que hoy en día nos marcan que sí, es recomendado pedir en pacientes jóvenes con cuadros atípicos. Entonces, bueno, el primer intento se hizo, era de Swiss Medical, y tampoco pudimos hacerlo. El primer intento no lo pudimos, conseguimos una amiga de Swiss Medical tampoco,
Y el tercer intento, que es, bueno, a veces lo que solemos hacer, que le decimos que, bueno, a ver, no lo va a cubrir y, bueno, tratamos de inducir a ver si lo pueden pagar de manera privada, porque nosotros como médicos pensamos que es importante que lo tenga de una manera rápida. Si no, no haríamos este tercer intento. Bueno, la paciente en paralelo había ido al psiquiatra, le dieron sertralina y mejoró muchísimo. Entonces ahí nos quedamos un poco tranquilos, bueno, capaz que es un deterioro cognitivo asociado a depresión, que vino todo normal, capaz que está un poco, no sé, funcional por el tema de la hija o no sé qué, y había mejorado, entonces nos quedamos un poco más tranquilos. El mini mental seguía 27 en 30, pero después, 2 meses más tarde, o sea, ya 4 meses después, vinieron los familiares y nos dijeron que estaba súper mal, se había deteriorado mucho más. Acá nos planteamos cómo seguir. Ya tenía la punción lumbar que no tenía, los paneles de anticuerpos nunca se pudieron obtener, pero sí pagaron el PET con amiloide. Así que para una enfermedad psiquiátrica, bueno, el paciente mejoró en su momento con sertralina, que es lo que se suele hacer, dar un tratamiento con psicofármacos y esperar un poco al paciente, pero después tuvo un declive muy importante. Una encefalitis autoinmune realmente no cumplía los criterios de Gauss, como los hemos visto, y el físico-químico era prácticamente normal y la resonancia también era normal. Para una enfermedad neurodegenerativa lo teníamos planteado, pero digamos que el tiempo de evolución era un poco corto, aunque dijimos que las causas neurodegenerativas están dentro de las DRP. Entonces nos encontramos primero con el PET, porque el PET con amiloide nos informa el FDG, que es el flujo de glucosa, donde tiene un hipoflujo de glucosa generalizado. El hipoflujo de glucosa es generalizado a nivel cortical. Pero en segunda instancia se informa con el carbono 11, el amiloide, y en las imágenes obtenidas se observó una retención cortical de radiotrazador a nivel general. Frontal, parieto-temporal, lateral, precunio, cíngulo, estriado. O sea, tenía una amiloidosis cortical difusa a los 53 años. Así que nos quedamos con ese diagnóstico. Por supuesto, la paciente continúa su evolución, porque estos son pacientes que hay que seguirlos en el tiempo, pero nos quedamos con el diagnóstico como un paciente con un Alzheimer de inicio temprano porque tenía 53 años y sin antecedentes hereditarios. Esto es más o menos un paciente que vemos con deterioro cognitivo rápidamente progresivo y donde ven que nos tenemos que adaptar un poco a los medios que tenemos. Entonces, tratamiento. Ahora viene la parte de tratamiento. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, algún comentario? Una pregunta, cuando decidieron pagar el paciente, ¿por qué le sugirieron pagar la PET, que está como paso 3, y no pagar los anticuerpos, que son el paso 2? ¿Por qué pagar el PET o porque ustedes estaban más asociados a neurodegenerativos que autoinmunes? En principio, bueno, la verdad que la respuesta te diría no estoy tan seguro en responder porque no fue un paciente que yo haya atendido. Creo que hubo un tema que finalmente no se pudo realizar ese anticuerpo. No creo que haya sido completamente la explicación por un tema económico. Quizás la muestra se terminó venciendo. Es un tema las muestras de LCR porque en estos casos hay que obtener el suero, hay que centrifugarlas, mantenerlas refrigeradas y ya si pasa un tiempo tampoco la muestra ya no sirve más. Se tiene que mandar en el momento la muestra analizada. Así que no sé exactamente el detalle. Si quizás a lo que vos decís, sí, yo le daría una prioridad más a pagar el anticuerpo que pagar un PET con amiloide, porque eventualmente con el anticuerpo se puede curar el paciente. También es cierto que el paciente no tenía muchos criterios. Me haces acordar que otro punto de discusión es si a ese paciente le hubieras dado un pulso de metilprednisolona, 3 pulsos de metilprednisolona. Quizás si vos me decís, bueno, yo capaz que sí, lo hubiera punzado, se internó, lo puncé
y le di 3 pulsos de metilprednisolona para ver un poco la evolución. Pero es controvertido. Si alguien dice que no tiene ningún criterio inflamatorio y decidiría no darle metilprednisolona, también sería válido. Porque en sí no hay las guías dicen esto, las guías dicen esto, que un paciente, pero la guía no es un prospecto, una guía no está autorizada por la ANMAT, es un tratamiento off-label, es una recomendación de recontra expertos con experiencia, o sea, tampoco esto es mandatorio, no es un standard of care, no es un standard of care que no sé, que es mandatorio, ¿sí? Es una recomendación de expertos. Y la PL estaba normal, porque una de las cosas que más remarcaste es que tenía que tener celularidad. Claro, tiene que tener celularidad, tenía una célula, ¿sí? Tiene que tener más de 5 células, ¿sí? 20, 30, esa es más o menos la celularidad que tienen las encefalitis autoinmunes. Es cierto que en el pasado le dábamos mucha más importancia a las proteínas, pero ahora si tenemos tiempo les voy a mostrar que hoy en día se habla mucho de los falsos positivos y de los malos diagnósticos de encefalitis autoinmune. Bueno, tratamiento. Esto es lo que pasa si a una encefalitis autoinmune no la tratas. Ojo, y esto, si alguno hace epilepsia, fíjese si esto no parece una esclerosis mesial hipocampal, una esclerosis mesial temporal. Porque tienen la inflamación límbica, después esa inflamación cede un poco, y lo que va pasando con el transcurso de los años es que ya no tiene inflamación, pero el paciente va atrofiando los hipocampos y todas las áreas bitemporales. En una encefalitis autoinmune que debutó como límbica y no se la trató adecuadamente o no respondió, esta es la evolución que tienen, ¿sí? Los hipocampos se deterioran completamente. Bueno, la encefalitis autoinmune tiene... Primero les quiero remarcar esto, las etapas. Como les dije, no está estipulado, no está en las guías, no está, diría yo, muy publicado, pero las encefalitis autoinmunes tienen etapas. La etapa aguda, subaguda y crónica. La etapa aguda, el paciente que lo vemos, lo tenemos internado, el paciente que está con un estado de mal epiléptico, etc. Ya una etapa subaguda, donde el paciente ya salió de la internación, ya recibió los corticoides, ya salió del estatus, pero todavía tiene, no sé, deterioro cognitivo y cada tanto tiene una crisis. Es una etapa más, diría yo, subaguda. Y después está la etapa crónica, el paciente donde dijimos, bueno, ya el paciente no requiere más tratamiento inmunomodulador, pero sigue con deterioro cognitivo, quizá leve, depresión, que es recontra prevalente en estos pacientes. Tengo un montón de anécdotas, pacientes porque muchos pacientes recuperan su vida. Muchos pacientes, me ha tocado ver pacientes que estaban internados con diagnóstico de demencia. Hay otro que acá tengo un paciente que tenía diagnóstico de DFT, o había uno que estaba ya internado en Clínica Las Heras, y vos lo tratás y el paciente después de, no sé, varios meses, 6 meses, tiene que volver a su vida, donde ya dejó el trabajo, lo dejó la mujer, y así tengo un montón de anécdotas, porque son pacientes largos. Son pacientes largos. Por lo menos el típico paciente, hasta que lo diagnosticaste, a veces pasaron 6 meses, porque empezó con piloerección, yendo al cardiólogo porque está hipertenso, con olvidos, ansiedad, y bueno, fue girando entre el cardiólogo, el psiquiatra. Muchos pacientes van el psiquiatra debería estar inserto en esto, porque, y muchos debutan con cuadros psiquiátricos, pero así hasta que van al neurólogo, hasta que el neurólogo después tiene el cuadro más florido, con la resonancia de la límbica, pasan 6 meses a veces. Entonces son pacientes que viven todo un estadio de enfermedad de mucho tiempo, a veces 1 año, a veces más, después retomar de esa vida, amnésicos, porque vuelven amnésicos, es todo un problema. ¿Ok? Entonces, con la resonancia pasa lo mismo. La primera resonancia en el agudo puede ser normal, después en una etapa 2 hay una típica inflamación y después aparece la atrofia. Con la clínica lo mismo, hay cuadros conductuales, insomnio, después el cuadro psiquiátrico se hace más florido y después aparece la depresión. Esta es la evolución psiquiátrica conductual, ¿sí?
Y con la parte cognitiva lo mismo. Empiezan con un cuadro de deterioro cognitivo, demencia, pero pueden terminar con mutismo. Entonces, es en base un poco a esto que se va decidiendo la primera, segunda y tercera línea. La primera línea de tratamiento, o sea, el paciente en el agudo, es claramente inmunoglobulina o metilprednisolona. Inmunoglobulina, metilprednisolona en las dosis que ustedes ya conocen, las mismas que se usan en miastenia, los mismos pulsos que ustedes ya conocen, y plasmaféresis también se puede utilizar. Algunas consideraciones: si el paciente tiene síntomas psiquiátricos floridos, está muy psiquiátrico, con delirios, alucinaciones, bueno, se dice en las guías que los corticoides es mejor evitarlos y si tenemos la opción darle inmunoglobulina. Inmunoglobulina es un tratamiento eficaz, como les dije, los anticuerpos de superficie celular responden más del 90% de los pacientes. Con cualquiera de estas tres, la respuesta es muy alta en los anticuerpos de superficie celular. No está definido un segundo ciclo de inmunoglobulina, si bien lo hacíamos en el pasado. Repetir los ciclos de inmunoglobulina hoy ya, digamos, no tiene tanta recomendación. No digo evidencia, porque nada de esto tiene evidencia. O sea, es todo empírico y basado en estudios observacionales casuísticas, ¿sí? Plasmaféresis, bueno, es una opción muy válida. El problema de las plasmaféresis es la disautonomía. Si el paciente tiene mucha disautonomía con crisis hipotensivas, es mejor no hacer plasmaféresis, ¿sí? Segunda línea. La segunda línea, hoy en día, lo que está recomendado, otra vez, porque no hay ninguna evidencia al respecto, es que hay que hacerlo lo más temprana posible. Hay que hacerla si tenemos evidencia del anticuerpo. La segunda línea, con más estudios observacionales realizados a la fecha de hoy, es rituximab. Rituximab. Si tendríamos que basarnos, digamos, en la literatura, que es poca, rituximab debería ser la segunda línea. Y también, basado en las recomendaciones de expertos, no habría que esperar mucho tiempo para hacer rituximab. Lo que se recomienda son 2 semanas. Si el paciente más o menos a las 2 semanas, antes se decía un mes, 30 días, pero las recomendaciones más actuales nos hablan de que si el paciente no respondió a las 2 semanas, deberíamos pensar en un tratamiento con rituximab. El tratamiento con rituximab es lo mismo que en otras enfermedades, que en la artritis reumatoidea se hacen 2 pulsos separados en el tiempo, ¿sí? No hay evidencia de repetir los pulsos de rituximab posteriormente. Acetioprina es otra, y micofenolato son otras buenas opciones orales. El problema es que requieren mucho tiempo hay un delay para obtener la respuesta con estos inmunosupresores orales, que no ocurre con rituximab. ¿Qué más? Ciclofosfamida también es una buena opción, tiene más recomendación en los cuadros intracelulares, para los anticuerpos intracelulares, y tiene más efectos adversos, como es un antineoplásico, que el rituximab. Así que hoy en día las recomendaciones son más hacia el rituximab. De tratamiento, otra cosa que hoy se sabe es que si vos le das metilprednisolona a estos pacientes, no es que le das la metilprednisolona y listo, lo citás con el médico al consultorio, no. Le tenés que dar un taperin. Hoy en día se da taperin a estos pacientes. Taperin significa que a estos pacientes le tenés que dar una dosis de metilprednisolona, de prednisona, más o menos 40, 60 miligramos, con todo el paquete combo que ustedes ya saben para prevenir osteoporosis, fractura de cadera, infecciones, etc. Pero el paciente lo mandás a la casa con corticoides, con meprednisona. Y lo que se dice es que no deberías usar corticoides por más de 6 meses. Si ya te vas acercando a los 6 meses, ya al paciente tenés que ir pensando en cambiarlo a acetioprina o micofenolato, ¿sí? O mejor rituximab. ¿Ok? El otro tema son la tercera línea. La tercera línea, esto ya es ensayos clínicos. Esto está en las últimas papers, está hablar de tercera línea, que sería, por ejemplo, tocilizumab,
hay casuísticas de encefalitis autoinmunes tratados con tocilizumab que han tenido una buena respuesta. Bortezomib, hay ensayos clínicos, algunos ya, el bortezomib ya está en algunas recomendaciones. El efgartigimod, para los que hacen periférico, que está aprobado para la miastenia CIDP, también tiene ensayos clínicos que van a empezar ahora para el tratamiento de la encefalitis autoinmune. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, how should we define a good outcome for encephalitis? El tema es cuando, yo le estoy mostrando esto como si fuera fácil, pero esto no es para nada fácil. No es para nada fácil decir, bueno, a este paciente ya es hora de darle rituximab, porque no mejora. Seguramente el hecho de que no mejora va a ser muy distinto entre todos nosotros. Para alguien que es el cognitivo, para mí que no mejore es que no mejore los test cognitivos. Para alguien que hace movimientos anormales va a ser que, bueno, que todavía siga con crisis tónicas facio-braquiales. Para alguien que hace epilepsia va a ser que el paciente siga con crisis comiciales. Y cada crisis comicial es como si fuera un ataque de encefalitis autoinmune. ¿Para qué hace epilepsia y encefalitis autoinmune? Y para qué hace múltiple, bueno, si ya no tiene más inflamación en el cerebro, ya podemos decir que está curado. Pero fíjense que en general no hay un consenso y el outcome no está definido en el mundo. Me ha tocado participar en el desarrollo de un trial de encefalitis autoinmune el año pasado y no está clara la discusión de cuál tiene que ser el outcome. El outcome, si los quiero spoilear, el outcome del futuro va a ser el case. El case. Porque en los estudios observacionales el outcome es el ranking. La escala de ranking de ACB, pero el ranking no tiene ni crisis comiciales ni deterioro cognitivo, solamente tiene si camina o no camina. Entonces, no sirve el ranking y sin embargo es lo que se utiliza hoy en los estudios observacionales y en los trials ongoing. Pero el futuro es el case. El case es una escala que está buena, el Clinical Assessment Scale en Autoimmune Encephalitis, donde están todos los signos de la encefalitis y se hace como un checklist. Si tiene trastornos psiquiátricos, etc. Y esto es un poco lo que les decía de el mal diagnóstico de las encefalitis autoinmunes. Un poco si no lo conocen, les quiero presentar a Joseph Dalmau. Joseph Dalmau es un español, trabajó en la Mayo Clinic, viene del Clinic de Barcelona, pero es una de las personas que quizá podría decir que descubrió las encefalitis autoinmunes o fue el que más publicó al respecto sobre encefalitis autoinmune. Él en su principio acá publicó mucho. Hoy, esto salió ahora, el año pasado. Él parece como arrepentido de lo que hizo. A veces pasa que el investigador se arrepiente hay un montón de ejemplos, un poco de lo que hizo. Y él en su editorial está un poco como arrepentido porque dice que se hacen un montón de diagnósticos erróneos de encefalitis autoinmune, contando, por ejemplo, un caso de autismo, que tenía autismo y le dieron las falsas esperanzas de que era una encefalitis por NMDA, porque la encefalitis por NMDA tiene mucha clínica similar, deterioro cognitivo, trastornos psiquiátricos, y a veces el NMDA en suero puede ser positivo, y es un falso positivo, y hay que corroborarlo en el LCR. Por lo menos en casos así, que son tan complicados, como decirle a un chico que tenía diagnóstico de autismo, después una encefalitis por NMDA y tratarlos, por lo menos en un caso así, lo tenés que recontra confirmar. Pero bueno, cuenta eso. Y en la serie de Flanagan, esta es una editorial, en la serie de Flanagan, él cuenta que había por lo menos un 30% de pacientes derivados con diagnóstico de encefalitis autoinmune que después no tuvieron encefalitis autoinmune. O sea que tuvieron un diagnóstico erróneo. Y acá nos cuentan algunos ejemplos. Por ejemplo, fíjense, nos puede hacer confundir con una encefalitis límbica y en realidad tiene un astrocitoma anaplásico. Porque cuando ustedes vean que está el hipocampo hinchado, puede ser un glioma de bajo grado también. También puede ser un glioma de bajo grado. Y esa duda les va a quedar, porque es muy difícil a veces biopsiar acá. El linfoma también es un problema. El linfoma primario del sistema nervioso central también cursa con inflamación, puede ser un problema diagnóstico. Y el anticuerpo nos puede dar positivo.
porque el anticuerpo no es específico, no es anatomía patológica. La encefalopatía asociada con HIV, esto yo creo que no lo hubiera errado, esto no me parece una encefalitis autoinmune. El MELAS sí, como hablamos, el MELAS puede tener ribete cortical, algo de inflamación. Acuérdense que la encefalitis autoinmune es quizá más prevalente en neuropediatría, porque la encefalitis por NMDA es esencialmente prevalente en niños y en adolescentes. Nosotros nos vamos a topar más con la LG1, con los canales de potasio, que es de la tercera edad. Pero por eso aparecen todos estos casos. Este tenía una neurodegeneración, una demencia, y este tenía una enfermedad por Creutzfeldt-Jakob. En estos dos, bueno, está bien haberse equivocado, pero quizás en estos es un poco más grosero el error, ¿sí? Bueno, este es un paper del año pasado. Lo que yo les decía, este paper lo que nos dice, este es un estudio de costo-efectividad. Porque si yo les dijera, bueno, en todo paciente con deterioro cognitivo, ya que existe un tratamiento y ya que hacemos BDRL en todas las consultas por olvidos, ¿por qué no haríamos panel de encefalitis en todos los pacientes con deterioro cognitivo? Si eventualmente tiene el anticuerpo, lo podemos curar. Bueno, para eso necesitamos un estudio de costo-efectividad. Este estudio es un estudio de costo-efectividad, pero en pacientes con un primer brote psicótico. Eso es un capítulo que no es de hoy, pero hay toda una charla que sería trastornos psiquiátricos y encefalitis autoinmune. Hay criterios de lo que se dice psicosis autoinmune. Psicosis autoinmune. Existen los criterios de Pollack que hablan de todo eso. Entonces, porque un primer brote psicótico puede ser el inicio de una encefalitis autoinmune. Entonces, la pregunta es si en todo paciente con brote psicótico deberíamos hacer un panel de encefalitis autoinmune. En ellos les dio costo efectivo el tratamiento, pero bueno, igual es una casuística y hace falta más investigaciones al respecto. Es controversial, tampoco es que fue replicado en ninguna otra guía, pero la pregunta que yo me hago es, porque en base a lo que vimos, si quedó más o menos, todo paciente con DRP tiene que tener testeado un panel para encefalitis autoinmune. Eso está claro por las guías, salvo excepciones. Un paciente que está muy deteriorado, un paciente postrado, salvo excepciones, todo paciente con DRP tiene que tener el anticuerpo. Pero de haber un tratamiento aprobado, porque también es cierto que no hay un tratamiento aprobado. Nadie me puede decir que fue un error mío no haberle dado inmunoglobulina a un deterioro cognitivo rápidamente progresivo o metilprednisolona a una DRP. Nadie me puede haber dicho en mi paciente que les mostré que no le dimos. Nadie me puede decir que eso fue un error porque no está aprobado. No es un standard of care dar en el prospecto de metilprednisolona no dice en ningún lugar encefalitis autoinmune. De hecho, no hay ningún prospecto donde diga encefalitis autoinmune. Por lo tanto, no es un standard of care. Es uso off-label. Y el uso off-label está bien no cometerlo. De hecho, el uso off-label es potencialmente punible. Si yo le doy rituximab a un paciente que no tiene la indicación, es potencialmente punible. Entonces, por eso no hay un tratamiento aprobado y por eso creo yo que hoy en día está claro que no tiene que ser testeado de rutina. Pero el día que tengamos un tratamiento aprobado, quizás esa situación sea un tanto distinta, como ocurre en la sífilis, donde uno a todo paciente con olvidos le pide BDR. Bueno, esto, no sé, ¿tengo más tiempo o tengo unos minutos? ¿Doctor? Tengo 10 minutos más, ¿quieren? ¿10 minutos más tenemos? Bueno, este es un paciente que me tocó ver en INEVA. Otra vez, la encefalitis autoinmune es posible si tengo la sospecha clínica, es probable si tengo el síndrome típico que era la encefalitis límbica y es definido si tengo el anticuerpo. Este paciente fue un caso de encefalitis autoinmune definida. La clínica se la resumo. Era un paciente con diagnóstico de DFT. La típica clínica de la DFT.
trastornos conductuales y la resonancia normal, tenía ya diagnóstico de DFT. Pero, como les dije, aprendimos que muchas veces hay que repetir la resonancia. Si algo no me cierra en ese paciente, repetimos la resonancia. El test cognitivo era típico, pero repetimos la resonancia y la resonancia apareció la encefalitis límbica. La encefalitis límbica. El anticuerpo entonces le pedimos fue el LG1, es el canales de potasio. El FLAIR coronal es la mejor secuencia para monitorear la inflamación hipocampal, incluido el T1 y el IR, pero para ver inflamación es mejor el FLAIR, porque el FLAIR coronal nos permite ver cómo la inflamación se va hacia las regiones más de la ínsula también. Y es temporomesial amplio. Aquí recibió corticoides y después de 3 meses rituximab. Hoy en día sabemos que el rituximab tiene que darse un poco más antes. Otra vez acá les muestro la utilidad del monitoreo con el test cognitivo, porque de alguna manera tenemos que decir, bueno, este paciente mejora con la terapia, no mejora con la terapia. Tenemos que tener algún estándar para medir nuestra respuesta al tratamiento. Y el test cognitivo es una buena opción. Acá, sí. Una pregunta. ¿Puede el paciente, luego del inicio de la terapia, en algún momento de la evolución, 1 o 2 años después, tener un empeoramiento? Sí. ¿Y eso se consideraría Una recaída. Una recaída, sí. No lo hablé, pero está el concepto de las recaídas. La recaída es un empeoramiento después de el paciente haber recuperado su estándar normal. Lo que no está muy definido, no está definido directamente cómo definir una recaída, porque es lo mismo. Para mí puede ser una recaída que de un minimental de 28 baje a 20, pero para alguien que hace inmunomediado es que vuelva a tener otra vez lesiones. No está muy definido cómo considerar una recaída. Pero sí, las recaídas existen. Sí. No, hay que tenerlas en cuenta. No. ¿El tratamiento sería, por ejemplo, se había respondido antes rituximab y con rituximab o empezar con corticoides? No, tenés que hacer segunda línea. Si tuvo una recaída, porque el paciente se tiene que curar. Tu objetivo, es cierto que tampoco está definido cuál es el objetivo, pero como concepto, vos lo tenés que curar al paciente. Curar significa que si trabajaba, tiene que volver a trabajar otra vez, hacer lo que hacía. Entonces, si el paciente no respondió con metilprednisona y inmunoglobulina, no tiene mucho sentido volver a intentar eso, porque nunca debería haber empeorado. No tiene que tener recaídas. Una recaída es un ejemplo de falla terapéutica. Entonces tenés que hacer, sí, segunda línea, rituximab sería. Bueno, siguiendo con este ejemplo, a los 10 meses después del rituximab, fíjense cómo el FLAIR coronal empieza a detectar una atrofia que a veces puede pasar desapercibida. Ya no tiene la inflamación del hipocampo, o tiene un brillo sutil, pero se ve más la atrofia. Y este paciente todavía seguía con la meprednisona, porque hay que... hoy se sabe que el tratamiento tiene que ser largo, ¿sí? Es largo el tratamiento con meprednisona, o si no, con azathioprina. Micofenolato, 1 o 2 años de tratamiento. Hay una guía que dice que el paciente tiene que tener azathioprina, micofenolato por lo menos durante 2 años, sin ningún otro tipo de consideración. Te vino el paciente, tiene anticuerpo, le dejas 2 años el tratamiento. Pero es una opinión también otra vez de expertos. Lo que está claro es que el tratamiento tiene que ser largo. Escitalopram, porque es muy típico. Fíjense acá ya a los 13 meses tiene esto, que es la atrofia temporomesial. Esto es muy típico que desarrollan los pacientes. Y acá muchos consideran que el paciente ya está curado porque no tiene convulsiones, no tiene demencia, pero quedó con un deterioro cognitivo. A mi parecer sigue siendo un fracaso terapéutico que tenga esto, a pesar de que sí, camina, viene, pero quedó con un deterioro cognitivo. Al día de hoy no está muy claro qué hacer para prevenir esto, ¿sí?
¿Qué hacer para prevenir esto? A este paciente se le agregó la motrigina porque es muy común que tengan crisis comiciales y la depresión es súper común. Bueno, está publicado lo del potassium channel, el anticuerpo asociado a la demencia frontotemporal. Hay clinical trials ongoing. Y bueno, repasando un poco lo que charlamos. El tratamiento, entonces, los tips de la encefalitis autoinmunes es que el tratamiento depende del anticuerpo. Hay que continuar con el TAPR, como dijimos. No tenemos que usar corticoides por más de 6 meses. Y en el caso de que la enfermedad se mantenga activa o no responda al tratamiento, seguir con rituximab. ¿Cuánto esperar? 2 semanas, 4 semanas. Bueno, hoy las guías dicen más 2 semanas. El hecho de que la enfermedad se mantenga activa, bueno, al día de hoy no está descrito en ninguna guía. Por opinión así de experto, una enfermedad activa es una resonancia que siga con inflamación, un LSR que siga inflamatorio, pero es muy raro que uno decida repunzar al paciente solamente para ver si tiene actividad de inflamación. Las crisis comiciales persistentes, esto es un buen criterio de que una enfermedad siga activa. Si el paciente sigue con crisis, hay que agregarle un segundo, tercer tratamiento anticomicial. Bueno, quizás es una buena opción probar rituximab en vez de seguir agregando anticomiciales. Y más problemático es si la resonancia basal fue normal, ¿sí? Si la resonancia basal fue patológica, es más fácil monitorear al paciente, porque tenés que ver si la inflamación baja o no baja. Pero si la resonancia basal fue normal, es más difícil el paciente. Y bueno, en nuestro parecer, si el paciente sigue con deterioro cognitivo y síntomas psiquiátricos, también consideramos que la enfermedad sigue activa y escalás con el inmunomodulador. Bueno, hay trials al respecto. En Argentina se está haciendo un trial que es de satralizumab en pacientes con encefalitis por NMDA. Y este 2026 se va a hacer otro trial con OCRE. Otro trial, sí. Mucho más no puedo decir. Bueno, lo de psicosis autoinmune que les conté y listo. Bueno, no sé, alguna... Una pregunta. Cuando la resonancia... ¿Puedo prender a ¿Cuánto tiempo se recomienda repetir la imagen? Primero no hay una recomendación. Si vos agarrás el Carenay de acá de Argentina o la guía de JNP, no dice cada cuánto tenés que hacer resonancias en encefalitis autoinmune. Y si agarrás los trials ni siquiera tienen resonancia. Así que es difícil decir, bueno, cada cuánto se recomienda. No cada cuánto, sino cuando la Sí. primera... O sea, Si me decís a mí que puedo tener un montón de sesgo, ponele al mes. Sí, al mes. Si la primera resonancia fue normal y vos seguís pensando que el paciente tiene una encefalitis autoinmune, a los 30 días quizás ya vas a ver. Y las secuencias, el flare axial tiene falsos positivos, porque el flare axial a veces puede brillar a nivel temporomesial. Entonces, lo mejor es el flare coronal. RMN de cerebro con patrón para trastornos cognitivos e incluir flare coronal. El GRE también es muy útil para un diagnóstico diferencial, no para eso. Y después para el monitoreo, te diría que prácticamente en cada consulta le pediría yo una resonancia. Entiendo que es difícil, pero es como, ¿vieron el caso que les mostré? Que van pasando los meses y el hipocampo se va atrofiando. Si yo pudiera ir para atrás a ese paciente que le di rituximab y quizá hubiera pensado en una tercera línea, algo más agresivo para evitar que los hipocampos se le sigan atrofiando. Pero sí, la resonancia tiene que ser periódica. El monitoreo tiene que ser periódico de estos pacientes. Con clínica, electroencefalograma, resonancia y test cognitivo. Una consulta. En la encefalitis de Hashimoto, la literatura suele decir que la resonancia puede ser normal. En la práctica clínica, ¿qué tan frecuente es que suceda? Que la resonancia no muestre nada, sin embargo, el paciente pueda tener igual la sospecha de encefalitis de Hashimoto.
Hashimoto? Porque tiene toda la clínica, porque tiene los anticuerpos elevados. La verdad, así a mano no tengo la respuesta de la prevalencia de resonancia normal de encefalitis de Hashimoto. Pero en la Sí. práctica, digamos, Sí, lo que pasa es que si me decís, le hemos empezado a dar un poco menos de importancia a los anticuerpos ATPO. En los criterios de Graus de 2016 está citada la encefalitis de Hashimoto. Pero le hemos restado bastante. Mira, si me decís, muchos pacientes que le hemos encontrado los anticuerpos ATPO, ATGO, LEOS en 1000, también tenían los anticuerpos para encefalitis autoinmune. Hay una coexistencia también, hay algunas publicaciones de eso. Pero creo que con los encefalitis autoinmune le hemos restado un poco de importancia. Si bien están todavía, le hemos restado un poco hay mucho falso positivo de encefalopatía, de encefalitis de Hashimoto. Lo que está descrito es que vos le tenés que dar importancia si el anticuerpo es más de 1000. Esos anticuerpos, si es un 300, 400 PO, no. como Porque- el descarte sería casi. Sí, no. Hoy le hemos restado un poco más de importancia. Las encefalitis autoinmunes seronegativas, que se publicó hace poco, tienen peor pronóstico que las seropositivas. Me refiero a la posibilidad de hacer un tratamiento empírico para un paciente que tiene un panel que está medio limitado por un montón de circunstancias. En vez de seguir pidiendo mandar a Dermao o si no, mandar a la clínica mayor, que se retrasa el tiempo, estaría esta posibilidad. El capítulo de seronegativas es un problema. Por los dos lados. Porque por un lado es cierto, es difícil el manejo porque la literatura es cero. Ninguna de las guías dice en un paciente con encefalitis seronegativa hay que hacer esto. No, ninguna lo dice. Sí hay una que dice que en las encefalitis seronegativas uno no debería hacer segunda línea de tratamiento. O sea, por ejemplo, rituximab, acetoprina. Uno en una seronegativa, según una guía, no debería hacer eso por el hecho de que podría no llegar a ser, podría ser un error diagnóstico. Pero es un problema lo que es la literatura. Pero por otro lado, entiendo yo que sí, es cierto, una seronegativa puede ser un DPPX, que es una encefalitis súper rara, con muy mal pronóstico, y bueno, limitar al paciente a no darle tratamiento puede ser complicado. Puede ser un Igelon 5 con tranquilamente, porque no vienen estos anticuerpos en los paneles. O sea, la verdad que en los seronegativos es muy difícil. Creo que no podría darte una respuesta. Si me decís en el pasado, sí, en esa serie de 70 encefalitis autoinmunes de Argentina hay un montón de seronegativas. Y a casi todos les hemos dado acetoprina, micofenolato. Si me decís hoy en día, un poco más por lo que dice Dalmau, creo que sí, quizás en esa serie tenemos muchas seronegativas que no son encefalitis autoinmunes. Pero es muy, muy difícil porque cada paciente es distinto. Lo que hoy en día también tengo más es que es off-label. Si vos le das rituximab a una encefalitis seronegativa, es off-label. Eso es lo que, acá que hay médicos más jóvenes, les recuerdo eso, que el tratamiento off-label es potencialmente punible. Por no dar tratamiento a una encefalitis autoinmune, y no es punible, porque en sí no tiene ningún tratamiento probado. Pero dar sí una inmunoglobulina a alguien que no es y que tiene una reacción anafiláctica, y eso sí es potencialmente punible. El uso off-label yo trabajé, no lo dije, pero trabajé muchos años en ANMAT y me tocó ver los oficios judiciales. El que evalúa el oficio judicial se fija en el prospecto. ¿Está aprobado o no está aprobado? Y punto. No dice, no, pero bueno, hay un paper de grado. No. Mira, si el funcionario se va a fijar el paper de... No, se fija el prospecto. El abogado se fija el prospecto. El abogado agarra el prospecto, se fija, ¿está o no está? Y ahí es donde empieza todo. Si está aprobado en el prospecto, el abogado ni se mete porque sabe que las va a perder. Pero si no está...
sea, que en esos casos debía ser con consentimiento del paciente. Con mucho juicio clínico, diría, con mucho juicio clínico, un cero negativo que vos estás recontra convencido que puede ser una encefalitis autoinmune, donde viste que quizá mejoró con la metilprednisolona, el paciente notaste una mejoría. La mejoría con corticoides ya no es criterio de encefalitis autoinmune, pero antiguamente sí lo era. Si el paciente mejoraba con metilprednisolona, eso era un criterio para pensar que podía ser una encefalitis autoinmune. Pero tiene que ser una mejoría contundente. Pero también es muy difícil mensurar, porque es subjetivo a cada quien esa mejoría también. ¿Alguna otra pregunta? Hace unos años vino Eduardo Benarroch, Sí. en Clínica Mayo, Sí. y dijo que nadie se moría en Clínica Mayo si no tenía inmunoglobulinas y corticoides pre. Como que en esa época, él lo dijo hace 10 o 15 años, como que ellos lo usan empíricamente. Sí, pero sí, es cierto, y todos pensábamos eso, pero no sé si Benarroch debe pensar lo mismo ahora, porque Flanagan es de la Mayo. Flanagan es el líder de inmuno en la Mayo Clinic y tiene mucho publicado en encefalitis autoinmune. Y él mismo describe, Flanagan, lo del 30% de pacientes que no eran encefalitis autoinmune. Así que no sé si hoy pensará. Tengo un sesgo, pero sí, creo que idealmente en una DRP hay que hacer metilprednisolona. ¿Ok? Bueno. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno. Gracias.